Bienvenidos aprendices a la actividad de proyecto 1, actividad de aprendizaje 4, donde vamos a conocer todos los elementos correspondientes a un desarrollo algorítmico para la solución de un problema. Bienvenidos. Problemas. ¿Qué es un problema? Muchas veces hemos visto en casos matemáticos, en casos lógicos, diferentes enunciados que nos dan una información y nos plantean una pregunta. Esa pregunta es la que nosotros debemos responder para darle solución a ese problema. ¿Qué tipos de problemas tenemos? Tenemos los problemas estructurados. Estos problemas normalmente tienen toda la información que yo necesito para resolver el problema. Me dan las entradas, me dan qué tipo de operación tengo que hacer, qué tipo de proceso y cuál sería la salida esperada. Hay otro tipo de problemas que se llaman los no estructurados. Este tipo de problemas tienen algún elemento que le hace falta. Puede ser que nosotros lo podamos resolver indagando un poco más, usando otro tipo de métodos, o puede que este problema no pueda ser resuelto debido a esa falta de información. Ejemplos de enunciados de problemas. Tengo dos números, A y B, siendo que el resultado es 5. Si yo conozco que A es igual a 3, ¿cuál será el número B? Tenemos varias entradas, tenemos una operación y tenemos una salida deseada. Eso es un problema estructurado. Tenemos otro tipo de problema que es, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes han recibido los beneficios del plan de renovación de la educación del país? Nos están preguntando sobre un dato, no nos están indicando dónde buscarlo, cómo proceder a hacer la recolección de esas evidencias. Ahí tenemos un tipo de problema que es no estructurado. En general, los problemas tienen una serie de pasos para poder llegar a un entendimiento completo de lo que nos están pidiendo y de lo que nos están brindando. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es leer el problema. Esa lectura del problema tiene que ser comprensiva, identificar cuáles son los datos que están entrando, cuáles son los datos que me están pidiendo y finalmente qué operaciones me están indicando o me están aconsejando llevar, si es el caso. No siempre me indica qué tipo de operaciones realizar. Segundo paso, vamos a leer el problema parte por parte. Normalmente los problemas están compuestos por diferentes oraciones que van separadas tanto por comas como por puntos. Es importante leer por segmentos y de esta forma ir abstrayendo toda esa información que vamos a tener en ese enunciado. Después de hacer esa lectura muy profunda del problema, vamos a interpretar cada uno de los elementos, cada una de las cosas que nos están pidiendo a través de un diagrama. Para programación usamos los diagramas de flujo. A partir del diagrama de flujo nosotros obtenemos unas conclusiones. Esas conclusiones las vamos a relacionar con la pregunta del problema. ¿Por qué las vamos a relacionar? Porque dependiendo de lo que nosotros nos arroje el diagrama del flujo, vamos a verificar si la pregunta va a quedar bien contestada o va a tener algún percance. De pronto no hicimos bien la operación y no estamos llegando a la conclusión que nos está exigiendo la pregunta. Ya después de que estamos seguros de que nuestro proceso va a estar adecuado, vamos a realizar los cálculos, o más bien
el programa que nosotros hemos creado para resolver el problema va a realizar los cálculos y finalmente nosotros vamos a proceder a verificar. Si el programa nos está indicando, por ejemplo, revisar si un número es positivo o negativo, voy a colocarle, por ejemplo, 1 y el programa me responde, el número ingresado es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa está funcionando en parte. Voy a meterle un número negativo, por ejemplo, -5. Si el programa me dice su número ingresado es negativo, el programa está operando correctamente. Si el programa me arroja a esta entrada -5, me arroja positivo, el programa tiene un error. Tenemos que revisar de nuevo, leer el problema, revisar el diagrama de flujo para poder ajustar nuestra lógica de programación. Componentes de un problema. Primero, datos iniciales. Esos datos que nos están dando nuestro problema y que nos va a permitir generar un estado inicial. El segundo componente son los datos finales. Esos datos finales son los que vamos a obtener como resultado después de desarrollar el problema. Tercer componente, los productos intermedios. Esos productos intermedios son variables, son elementos que me van a servir para hacer diferentes cálculos, pero que yo no los voy a mostrar al usuario. Simplemente me van a servir para realizar mis cálculos internos, calcular el resultado final y ese resultado final, que es este 2, es el que le voy a mostrar a mi usuario. Entonces no se los voy a mostrar al usuario, pero me sirve para llegar a este resultado final. El cuarto componente de un problema son las actividades que se describen dentro del enunciado del problema. Esas actividades me van a dar las acciones a tomar y me van a dar las operaciones que debo realizar. Tenemos un quinto elemento que son las restricciones, las condiciones. Esas restricciones son elementos que me están colocando, digamos, algunas trabas, algunos candados sobre las operaciones, sobre las acciones que debo realizar. Por ejemplo, Jorge trabaja en jornada diurna y gana 5.000 pesos. Tatiana trabaja en horario nocturno y gana 10.000 pesos. Calcular la jornada laboral de cada uno teniendo en cuenta que cada uno trabaja 8 horas. ¿Cuál es mi restricción? Yo no puedo calcular el salario de Tatiana usando el salario de Jorge. Yo no puedo calcular el salario de Tatiana usando la hora de Jorge, el pago por horas de Jorge. Entonces son las restricciones que me da el problema. Finalmente, debemos tener muy claro qué es lo que nos está preguntando el problema. Esta pregunta tiene que ser resuelta. Y con eso podemos cerrar con satisfacción nuestro problema. Ejemplo final y conclusión. Vamos a calcular el promedio de 3 números, siempre y cuando estos sean mayores a 2.
Recordemos los pasos. Primer paso, vamos a leer el problema en su totalidad e identificar los datos y la pregunta. Vamos a identificar entonces esos datos. Tenemos un dato acá, tenemos otros datos acá, tenemos otro dato aquí, que es la acción que debemos realizar, y vamos a verificar cuál es la pregunta. Aquí está, en la primera oración, calcular el promedio de 3 números. Vamos a leer el problema parte por parte para poder representar eso dentro del diagrama de flujo. Recordemos las partes de un problema. Los datos iniciales. Bueno, mis datos van a ser los 3 números que me va a ingresar el usuario. El dato final va a ser el promedio. Los productos intermedios. Bueno, tengo que verificar una condición de mayor que, menor que. Entonces esos datos van a ser internos y me van a determinar si puedo calcular el promedio o no. Actividades que se describen. Bueno, primero tengo que hacer una operación de promedio. Además, tengo que realizar una operación de comparación. ¿Para qué? Para verificar que sean los números ingresados mayores a 2. Finalmente, vamos a ver cuáles son las restricciones. Las restricciones de mi problema es que el número ingresado tiene que ser mayor a 2. Si es menor a 2, no puedo realizar el promedio. Si es mayor a 2, debe realizar el promedio. Ese es el análisis que nosotros debemos sacar de nuestros problemas. Entradas, salidas, operaciones, condiciones y finalmente de esa forma comprendemos qué debemos realizar. Después de entender el problema, vamos a desarrollar el diagrama, un diagrama de flujo. En este momento estamos utilizando el programa DFD. Y lo primero que vamos a hacer, él ya tiene ahorita el botón de inicio, es registrar las salidas. Las salidas entonces me van a indicar qué es lo que yo le voy a preguntar al usuario. Bueno, ya sabemos que necesitamos 3 números de ingreso, entonces vamos a preguntarle al usuario, por favor, ingrese los números. Lo voy a guardar dentro de un campo de memoria que se va a llamar A. El segundo número se va a guardar en el campo de memoria B. Y el tercer número se va a guardar en el campo de memoria C. Esas son mis entradas. Necesito valorar la condición, necesito determinar que todas estas entradas sean mayores a 2. Entonces uso el operador de comparación, el operador lógico AND, para que me asegure de que si alguna de estas no es mayor a 2, entonces debe ser cancelada la operación. Eso es lo que me asegura este operador AND, que en traducción sería y. Entonces A mayor a 2 y B mayor a 2 y C mayor a 2. Lo que me está asegurando es que todos los números sean mayores a 2 para continuar con la operación. Si la respuesta es positiva, vamos a realizar la operación de promedio, A más B más C dividido entre 3. Y vamos a darle el resultado del promedio a nuestro usuario. Caso contrario, vamos a solicitarle que vuelva a repetir la operación. Probamos, ingrese número 1, por ejemplo, vamos a ingresar 3. Ingrese número 2, vamos a ingresar 6. Ingrese número 3, vamos a ingresar 9. Me debe arrojar 6. Eso es entonces como desarrollamos un problema a través de un diagrama y testamos que él esté funcionando correctamente.